eres como eres. El nuevo capítulo de Berserk nos presenta tanto varias preguntas como respuestas. Kouji Mori había dicho con antelación que Miura consideraba este capítulo como uno clave, aquel que llevaba 20 años en su cabeza, y, se nota, desde cómo se representa la filosofía hinduista con la autopercepción y el descubrimiento propio, hasta esclarecernos el carácter de Guts en la obra, pues, el capítulo hace alusión a que Guts y Griffith son símiles. Por ello mismo creo que es correcto hacer una analogía a la teoría oriental acerca del yin y el yang, dos fuerzas opuestas que existen solo si ambas se complementan. El yin y el yang son comprendidas, mas no definidas, en la doctrina taoísta. La misma es transteísta pues no cree en un dios cósmico, omnipotente o misericordioso creador del universo. Sin embargo, el taoísmo sí pretende ser un recurso para comprender el universo, sus elementos y el funcionamiento de todo aquello que puede ser explicable en el universo. De ahí florece el yin y el yang, son dos conceptos sin un significado claro, pues una de las características de estos, es que pueden simbolizar algo, siempre y cuando sean contrarios. La doctrina taoísta no los define pero sí los ejemplifica. Por ejemplo, el yin puede ser frío, lleno, tierra, luna y abajo, mientras que el yang es el calor, lo vacío, el cielo, sol, y arriba. Cuando Guts se encuentra en lo que pareciera ser una gestación y se hace esta comparación, nos da indicios de que Guts y Griffith en realidad son un reflejo, que si bien tienen sus similitudes sus contextos son contrarios, e incluso, si aplicamos la teoría del yin y el yang, podríamos decir que Griffith es lo destinado al cielo, lo divino, lo amado, aquel que sacrifica a los demás por su ser, lo tranquilo y sereno, mientras que por su parte Guts es más bien, aquel que decidió arrastrarse por la mugre y la sangre, lo oscuro, lo temido, aquel que se sacrifica a sí mismo por su gente, la rabia y la locura, y también aquel que nació de la muerte. Mientras que Griffith selló su destino por medio de la causalidad, Guts lo repudia, crea su camino, no como el elegido, sino como el que no debió ser, no debió existir. Guts por contrario de Griffith es una anomalía en un sistema divino. Mucha gente cuestiona que si Guts es similar y contradictorio a Griffith, entonces ¿es Guts el elegido para derrotarlo? Pero, la respuesta es no, Guts no es el elegido, ese papel lo cumple Griffith. En todo caso Guts sería aquel que por su voluntad decide interponerse al destino, no obrando por este, sino en contra. Griffith es el destino, Guts es lo que por voluntad propia y sin ser planeado por entes divinos se interpone a Griffith. Pero de igual forma, otro de los puntos del capítulo es, si Guts y Griffith forman parte del intersticio, entonces quiere decir que los capítulos de Flores de Primavera de un día lejano refuerzan su mensaje. Recordemos que esos tres capítulos nos remontan a un joven Guts que fue convertido en prisionero para luchar contra el hijo de un noble, y con varias heridas y sin el alimento suficiente. La existencia de Shishi estaba en duda. La pequeña hada fue tratada en este capítulo con una cautela muy especial, pues, Guts siempre dudaba de su existencia, pero en el final cuando Guts se despierta y debe pelear contra el hijo del noble, Shishi no aparece, y aunque el capítulo deja implícito que murió, o más bien, regresó al plano astral, pues siempre se ponía en duda la existencia de ella. Sin embargo, con este nuevo capítulo podemos afirmar su existencia y la relación de Guts con el intersticio desde su propia concepción. Si tenemos en cuenta el capítulo de las flores de primavera, pues entonces también hay que esclarecer que la relación de Guts con lo paranormal es relatado desde la concepción del mismo, desde su nacimiento, como indica el capítulo. Guts nació del vientre de un muerto, un árbol de muerte, el cual la banda de Gambino declaraba de mala suerte. El nacimiento de Guts es un suceso extraño, un bebé desnutrido y sin fuerzas, que desde infante se negaba a morir, contra todo pronóstico lucha contra el destino. Guts va contra la corriente. Pero también, Guts puede sentir a Skujnik, un ente que también tiene parte en el intersticio, un ser de rencor y agonía, el cual es vislumbrado en la Edad Dorada solo por Guts y Riker, justo los dos personajes con una afinidad para lo sobrenatural. Tal vez sea insidioso, pero, aunque Guts sea especial, no se nos muestra como un elegido. Berserk nunca ha sido tan simple. Guts no es un mensajero del destino que responde a Griffith. Guts es más que otro títere, pero no está escrito. Guts no fue concebido para ser quien derrote a Griffith. Es Guts por sus hazañas y decisiones quien forja el carácter necesario para hacerlo, solo si es lo que planea. Regresando al inicio del capítulo, podemos dislucidar lo que pareciera ser un nenúfar que abraza a Guts, esperando florecer o renacer.
Este momento es un claro ejemplo a dos cosas, la primera, la resurrección de Griffith y el comienzo de su etapa como Zento, y, la segunda y que no contradice la anterior, es acerca del hinduismo. El hinduismo en Berserk ha estado muy presente en el manga, pero, ¿qué es el hinduismo? Pues bien, podríamos definirlo como la religión o filosofía más antigua de la historia, una que al igual que el taoísmo, es transteísta, pero el propósito del hinduismo es comprender el dharma, o los objetivos sociales. El hinduismo prevé que todos tenemos una función natural que se nos designa según nuestro contexto, y debemos cumplirla para hacer el orden universal. Al igual, los creyentes piensan que el mundo no es lineal y que su tiempo es cíclico, como pasa en Berserk, que podemos ver repetirse la historia con varios miembros de la mano de Dios. El como Skull Knight ve un paralelismo de sí mismo con Guts. También el espiral del karma que se nos es explicado en el manga proviene de la filosofía hinduista. Sin embargo, el ejemplo más claro es lo acontecido en este capítulo. Guts está en un punto medio, es el nenúfar, apenas gestando, apenas descubriéndose, poco a poco está listo para resurgir, para afrontar el sufrimiento, para alcanzar el nirvana. El capítulo 384 en muy pocas páginas nos habla demasiado sobre el mundo de Berserk, más allá del diálogo convencional. También, los paralelismos y la filosofía que emplea es increíble. Por mi parte estoy ansioso por nuevo material de la obra y con muchas ansias haré vídeos sobre los mismos. Se despide Computer, tengan un excelente día.